por Dios, viene de Él, para mí es suficiente, nada más. Me olvido de todo lo demás, que si la unidad de la iglesia, que si tiene que ser visible, católica, apostólica, eucarística, etc. Me olvido de todo. Al fin de cuentas parecía que el demonio me tendía una trampa a mi casa, tarde por la noche. Cuando estoy dormitando, escucho una voz. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor audiblemente. Es algo increíble. La voz te viene de adentro, te retumba por los oídos y tú lo escuchas. ¡Es el Señor! Y el Señor me llamó por mi nombre, Fernando. Pensé que eran cosas de mi mente. Estaba entre dormido y despierto. Y me quedo despierto. Fue una sensación extraordinaria escuchar aquella voz. Ahora sí estoy despierto y escucho la misma voz. Fernando. Tuve mucho temor. Supe que era el Señor. Me tiro de rodillas al lado de mi cama y digo: Señor, aquí estoy. El Señor me llama la atención y me dice: ¿y dices tú ser teólogo? Yo estaba temeroso y por si acaso le dije: Señor, tú lo sabes. Y el Señor me recriminó audiblemente: pues no seas irresponsable, profundiza en el texto. Supe que el Señor me hablaba de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, el texto bíblico que había esgrimido a mi favor para no hacerme católico, aquel que decía que la escritura era inspirada por Dios y yo había deducido que por lo tanto era suficiente. El Señor vuelve y me dice: profundiza en el texto. El jefe había dado una orden. Al otro día, otra vez, al seminario, a la biblioteca, mucho estudio, mucha Biblia y mucha oración. ¿Saben ustedes lo que descubrí estudiando aquel pasaje bíblico? Miren lo que descubrí, voy a resumir y después explico en detalle. Descubrí a partir de ese día que no es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Descubrí que esta es la iglesia de la Biblia y que no hay en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Nada. Y se lo voy a demostrar. Porque de hecho, algunos de ustedes les han arguido con ese texto. ¿A qué se refería el apóstol San Pablo con toda escritura es inspirada por Dios? ¿Saben a qué se refería? Esto provocó otra crisis en mí, porque estudiando me di cuenta que el apóstol no se refería al Antiguo Testamento. Sí, es un problema, porque el apóstol no habla del Nuevo Testamento como escritura inspirada, porque el Nuevo Testamento no existía aún. ¿A qué escritura se refería el apóstol San Pablo? Se refería al Antiguo Testamento. Esto es crítico, porque ustedes y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Gloria a Dios, estoy en la iglesia correcta. Sí, Señor, el Nuevo Testamento es inspirado, pero Pablo no lo dice. Pablo dice que es el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia que él tenía de frente. La Biblia que se cita en el Evangelio más del 90% de las veces es el Antiguo Testamento, traducción griega. El Antiguo Testamento griego, Código de Alejandría o Septuaginta, como le llaman los estudiosos. O sea, la escritura inspirada por Dios no era el Antiguo Testamento según San Pablo, sino el Antiguo Testamento, y además el Antiguo Testamento griego, traducción griega,
que era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Ahora el texto que yo arguía a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí ha perseverado toda la vida en la enseñanza, en la instrucción de que esos 7 libros son divinamente inspirados. Y entonces viene la otra parte de la crisis. Me cuestionaba yo mismo, Señor, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 46. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor de los santos y los ángeles del cielo a mi favor. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12:12. Además de Segunda de Macabeos, capítulo 15, Jeremías, capítulo 15, versículo 1, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y capítulo 8, versículos 3 y 4. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Lamentablemente, nuestros hermanos protestantes le quitaron libros a la palabra de Dios. Por eso nunca encuentran en su Biblia, Biblia contaminada, Biblia destrozada, la existencia del purgatorio, la intercesión de los santos.